Dedicamos este tiempo especial a leer la palabra de Dios. Les invito a que nos acompañen en la lectura de la Biblia. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Nuestra lectura está en el capítulo 3 de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Capítulo 3 de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Dice así la palabra de Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Una vez más, de estar reunidos en tu santo nombre, de poder, Señor, estudiar tu palabra, meditar en ella y ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Bendice a tu siervo, que traerá, Señor, la explicación de este estudio, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén, muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Una vez más, bienvenidos todos, bendiciones. Y leemos nuevamente el versículo a partir del 8 hasta el 13, lo que vamos a tratar de Tito 3. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Verso 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa división y después de un y otra amonestación, deséchalo, y sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíes a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado para pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Esto es en Tito capítulo 3. En estos textos vemos que el apóstol Pablo no vivía en una nube o soñando. Él estaba en la vida real. Tenía amigos y era hermano en Cristo,
como decimos hoy, en la actualidad, y nombra a varios de ellos en este final de texto. Artemás, un compañero del apóstol Pablo en Nicópolis, a quien pensaba que enviar a Creta. Es mencionado únicamente aquí estos textos, según la tradición, era un obispo en Listra, según Diccionario Bíblico Mundo Hispano. Tíctico, fortuito es la interpretación, creyente asiático, amigo estrecho y valioso del apóstol Pablo, se lo nombra en Hechos 4, 20, verso 4, tal vez oriundo de Éfeso, como uno de los delegados escogidos por la iglesia para llevar la ofrenda para los pobres en Jerusalén, allí en 2 Corintios 8, 19 como referencia. Aparentemente fue en todo el trayecto hasta allí con el apóstol Pablo. Estuvo con durante su primera prisión en Roma y llevó las cartas a los Efesios, o sea, Efesios 6, 21 como referencia, y Colosenses 4, 7 y 9. Onésimo, regresando a su amo, le acompañó en Colosenses 4, 7 y 9, y el apóstol Pablo dijo a Tito que él enviaría ya sea a Artemas o a Tíquico para reemplazar en la división laboral en Creta, en el versículo que estamos tratando, verso 12 de Tito 3. Tíquico estuvo con Pablo durante su segunda prisión en Roma y fue enviado por él a Éfeso, en Timoteo, 2 de Timoteo 4:12 como referencia. Fue un hombre que se distinguió por su integridad y fidelidad. Tenía el afecto y la confianza del apóstol Pablo como obrero idóneo en el servicio de Cristo, a confirmación allí en Colosenses 4:7, como referencia nos dice del Diccionario Bíblico Mundo Hispano. Cenas, conocido por el apóstol Pablo sobre él, que el apóstol dijo a Tito, en el verso 13, debía hallarse por entonces en la isla de Creta, pero no se especifica hacia dónde se dirigía, y Apolos, sí, era Nicópolis, donde Pablo esperaba, el apóstol, reunirse con Tito, como hemos leído, o algún otro lugar. El apóstol Pablo dice que Cenas estaba haciendo la ley, viendo la ley, lo que parece dar a entender que o era judío o un prosélito judío convertido a lo cristiano. El que tuviese un nombre griego aparece favorecido en esta cuestión, aunque no puede considerarse una prueba definitiva, según nos dice fuente bíblica, con Hechos 1:23 y Hechos 9:36 y Hechos 12:25. Referente a Apolos, nacido de padre judío en Alejandría, en Egipto, era varón devoto, poderoso en la escritura, Hechos 18:24 como referencia, pero solo conocía las enseñanzas de Juan el Bautista. Apolo conoció a dos fabricantes de tienda, Aquila y Priscila, los cuales le enseñaron más acerca de Dios. Tras la instrucción recibida de ellos, estuvo 2 años en Acaya y enseñó lo que había aprendido. Más tarde fue maestro de Corintio. Después que el apóstol Pablo se fue, en esa ciudad hubo división en la iglesia. Un grupo se proclamó seguidor de Pablo, otro de Apolo y otro de Cefas, Pedro, y uno más seguidor de Cristo. Esa situación llevó al apóstol Pablo a escribir su primera epístola a los Corintios, en cual les pide unirse en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. La última mención de Apolo se halla en Tito, versículo 10 del capítulo 3. Es natural suponer que Artemas o Tíquico ocuparan el lugar del Tito como legado apostólico en Creta. Este ejercicio temporal de la supervisión del apostolado marca una etapa en el desarrollo del episcopado local monárquico en el sentido posterior, dice Witt en su comentario. La epístola concluye con una referencia de Tíquico, Apolo,
Artemas y Zenas, la sola mención de estos nombres indica el crecimiento del movimiento cristiano, la cual la última palabra sobre la ocupación muestra claramente el deber de los miembros de la Iglesia cristiana de contribuir al sostenimiento de quien se dedica a la obra misionera, dice Morgan en su comentario. Ahora los versículos finales del 14 al 15 de Tito 3 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo exhorta a los cretenses y a nosotros en la actualidad que no seamos dormilones, que no nos dormamos en las laureles, como decimos vulgarmente, que no seamos estériles, inefables, imprudentes, vanos y descuidados. La bendición final la armoniza con la salud inicial, es una bendición de gracia, con la única diferencia de que mientras que al principio está dirigida a Tito, al final se incluía todo aquello que a quien él ministraba, dice Morgan, referente a los textos versos 14 y 15. Siempre hay muchas espinas alrededor y hay ciertas profesas que pasan la mitad de su vida peleando por nada en absoluto, dice Spurgeon. No hay más que su argumento que la diferencia entre dueldum, pero dividieron una iglesia, por eso recorrían el mundo como si hubiera descubierto un gran secreto. Realmente no tienen ninguna consecuencia, pero habiendo hecho el descubrimiento, juegan a todo por su nueva moda y así difunden un espíritu que es contrario al espíritu de Cristo, dice Spurgeon. Uno que realmente se aparta de la verdad y esclarece algo contrario a la palabra de Dios, ¿qué hace con él? Quémalo, dice la iglesia romana. Multa, metelo en la cárcel, dice otra iglesia, pero el apóstol inspira, solo dice esto, simplemente excluye de la iglesia, eso es todo, déjelo en su misma libertad para ir donde quiera, creer lo que quieran, hacer lo que quieran, pero al mismo tiempo ustedes como cristianos deben repudiarlo, eso es todo lo que debe hacer, excepto orar y trabajar por su restauración, dice Spurgeon. Este pasaje hace hincapié en la necesidad de cultivar la acción cristiana y advierte del peligro de ciertas clases de decisiones. La palabra que hemos traducido por práctica las buenas obras es proistaistai, que quiere decir literalmente estar de pie delante, y era la palabra que se usaba para un tendero que se ponía delante de su tienda, voceando su producto, dice Berkeley. La frase puede querer decir uno de dos cosas. Podría ser un orden a los cristianos para que no se dedicasen más que a oficios respetables y útiles. Había cierta profecía que la iglesia primitiva insistía en que se debía abandonar aún antes de solicitar el ingreso en la iglesia. Pero es más probable que la frase tenga el sentido más amplio de que un cristiano debe practicar buenas obras que sean útiles a otros. La segunda parte del pasaje advierte contra la discusión inútil. Los filósofos griegos pasaban al tiempo discutiendo, probablemente imaginando, y los rabinos judíos construyendo genealogías imaginarias de los personajes del Antiguo Testamento. Los escribas judíos pasaban las horas muertas discutiendo con lo que se podían y lo que no se podía hacer en el sábado, dice Berkeley, y lo que era y lo que no era inmundo. Se ha dicho que existe el peligro de uno se considere religioso porque discute cuestiones religiosas. Es mucho más fácil discutir cuestiones teológicas que ser amable y considerar y ayudar en casa o evidentemente diligente y honrar en el trabajo. No tiene ningún mérito sentirse a discutir profundo cuestiones teológicas cuando están
siendo hacer las tareas sencillas de la vida cristiana. Tales discusiones pueden que no sean más que disculpas para no cumplir los deberes cristianos, dice Berkeley en su comentario. El apóstol Pablo estaba seguro de que la verdadera misión del cristiano estaba en la acción cristiana. Eso no es decir que no cabe la discusión cristiana, pero la discusión que no conduce a la acción es casi siempre tiempo perdido. El apóstol Pablo aconseja evitar al contencioso y testarudo. La antigua versión de Reina Valera le llama hombres herejes. En griego es hairektikos, en griego. El verbo haireins, que quiere decir escoger, y hairisis, quiere decir partido, escuela o secta. En un principio la palabra no tenía un sentido negativo. Este aparece cuando uno erige su propia opinión contra la enseñanza, el consenso y la tradición de la iglesia, dice Berkeley en su comentario. Un hereje es sencillamente un hombre que ha decidido que tiene razón y los demás no. La advertencia del apóstol Pablo es contra el que ha convertido sus ideas en la piedra de toque de toda la verdad. Una persona debe siempre tener cuidado con cualquier opinión de la que separe de la comunión con sus hermanos en la fe. La verdadera fe no separa a las personas, sino las une. Cuando te manden a Artemas o a Tíquico, date prisa para reunirte conmigo en Nicópolis, que es donde he decidido pasar el invierno. Haz todo lo posible para ayudar al abogado Zenas y Apolos en su camino. Comprueba que no carezcan de nada. En cuanto a los nuestros, que aprendan también a cultivar las buenas obras, para que puedan suplir toda la necesidad y no vivan vidas improductivas. Todo lo que está ocurriendo demanda recuerdos, dice Berkeley. Como era suponer, el apóstol Pablo termina esta carta con recuerdo de saludos y para los hermanos. De Artemas no sabemos nada. Tíquico fue uno de los mensajeros del apóstol Pablo, que los más confiables, fue el portavoz de la carta a la iglesia de Golosa y Éfeso, allí en Colosenses 4:7, Efesios 6:21. Nicópolis estaba en el Épiro y era el mejor centro para el trabajo en la provincia romana de Dalmacia. Es interesante recordar que fue allí donde el gran filósofo estoico Epicteto tuvo su escuela años más tarde. Apolos era un maestro muy conocido, como referencia a Hechos 18:24. De Zenas tampoco sabemos nada. Aquí se la llama nómicos en griego, que puede querer decir dos cosas. Es la palabra corriente para un escriba, y es posible que Zenas fuera un rabino judío convertido, dice Berkeley en su comentario. También es la palabra para un abogado. Y si es ese el sentido aquí, Zenas sería el único abogado que se menciona en todo el Nuevo Testamento. El último consejero del apóstol Pablo es que los cristianos cultiven las buenas obras para llegar a ser independientes y estar en la posición de ayudar a otros más necesitados. El obrero cristiano trabaja no solo para tener bastante para sí, sino también para poder dar a otros en necesidad. A continuación viene el saludo final y por último, como en todas sus cartas, la palabra final del apóstol Pablo es gracias, así nos dice en su término Berkeley en lo que es en esta carta. Ahora entrémonos en lo que es Filemón, carta de Filemón. Este libro es solo un capítulo, o sea, de 25 versículos. Según los comentaristas, quien estudia a los autores de los libros, el apóstol Pablo es el que editó, y el que escribió puede ser Timoteo, como referencia al versículo 9 y 19 que vamos a ver
en la semana que viene. El tema general es el amor y el perdón de Cristo. El propósito es instar a Filemón a que reciba de corazón el regreso de su esclavo fugado, Onésimo, la colaboración de Filemón a la redención de la causa de lo que había pasado. Esta carta, la más corta de todos los epístolas del apóstol Pablo, fue dirigida a Filemón, un cristiano que albergaba la iglesia de Golosa en su hogar. Onésimo era un esclavo. La esclavitud en el Imperio Romano no era por motivo de raza, pues había esclavos de distinta raza y colores de piel. Los esclavos comprendían entre una quinta o tercera parte de la población de la ciudad. La esclavitud ligaba legalmente a una persona al servicio de un amo. Su trabajo variaba. Deben trabajar en los campos hasta servir como docentes, maestros o contables. Algunos esclavos ahorraban dinero y compraban su libertad. El apóstol Pablo le pide a Filemón que no castigue a Onésimo por la pérdida económica que le causa a su amo al huir, sino que le reciba en casa como a un hermano en Cristo. Esta epístola muestra un cálido espíritu fraternal, ya que el gran apóstol no quiso ordenar por derecho, sino apelar al amor, allí en el verso 8 y 9. También muestra cómo el Evangelio y el amor cristiano debilitan las divisiones sociales que apoyan la esclavitud al hacer a un hermano, tanto a amos como a esclavos. Verso 16, esto extraído desde la Biblia de Estudios de Herencia Reformada. Una carta diferente. En un sentido, esta es una carta diferente de todas las demás del apóstol Pablo. Es la única carta privada suya que poseemos. Es de suponer que Pablo escribía muchas cartas privadas, pero Filemón es la única que ha sobrevivido, aparte de la gracia y el encanto que resuma este hecho, le convierte una significativa especial. Onésimo, el esclavo fugitivo. Hay dos posiciones, construcción de lo que sucedió en este caso. Onésimo era un esclavo fugitivo y probablemente un ladrón por añadidura. Si te ha causado algún prejuicio, le dice el apóstol a Timoteo, o si te debe algo, ponlo en mi cuenta, que yo te lo pagaré, en el versículo 18. Como fuera, el esclavo fugitivo llegó a Roma, probablemente con la intención de pasar inadvertidamente entre los numerosos habitantes y visitando las grandes ciudades, pero como fuera a llegar a esta en contacto con el apóstol Pablo y se convierte a Cristo. El hijo que el apóstol Pablo tuvo cuando estaba en la cárcel, en el verso 10. Entonces sucedió algo fuera de sí. Estaba claro que el apóstol no podía seguir escondiendo a un esclavo fugitivo y además sucedió algo que complicó el problema. Tal vez fuera la llegada de Epafras. Puede que Epafras reconociera a Onésimo porque le hubiera conocido antes en Golosa y que entonces se descubriera toda la historia, o puede que con la llegada de Epafras a Onésimo le movió su conciencia dar la cara a su vergüenza pasada. Pablo manda de vuelta a Onésimo. Durante el tiempo que estuviera junto, Onésimo llegó a hacerse tan indispensable al apóstol Pablo que habría querido seguir contando con su presencia, así nos dice Berkeley. Me habría gustado seguir teniendo conmigo, en el verso 13. Pero no quiso hacer nada sin el consentimiento de Filemón, el amo de Onésimo, verso 14. Así es que se le devolvió. Nadie sabía mejor que el apóstol Pablo el riesgo que corría. Un esclavo no era una persona, sino una herramienta de vida. Un amo tenía poder absoluto sobre su esclavo.
podía apelarlo o condenarlo o trabajar durísimamente, por ejemplo, haciéndolo trabajar encadenado en su tierra o en una especie de prisión de trabajos forzosos, o podía azotarlo con vara, palos o látigos, podía marcarlo con hierro candente en la frente si era ladrón o fugitivo, o hasta si consideraba que no tenía remedio, crucificarlo. Así era lo que hacían en ese tiempo, la realidad. Y hoy en el día sigue existiendo igual en muchos puntos del mundo, hermano. El esclavo estaba constantemente a merced de su amo o ama. Lo que todavía empeora más la situación era que los esclavos eran oprimidos por la ley. Había en el Imperio Romano 60 millones de esclavos y siempre existía el peligro de que se rebelaran. Su levantamiento se limitaba pronto, y si un esclavo huía, lo mejor que le podía pasar era que le marcaran con hierro candente en la frente con una F, que representaba la palabra fuchifus, y lo peor que le podía suceder era que le crucificaran. El apóstol Pablo sabía muy bien todo esto y que la esclavitud era parte tan integrante del mundo antiguo que hasta devolver a Onésimo a su amo cristiano, Filemón era correr un serio riesgo. La apelación del apóstol Pablo por medio del libro que vamos a ver. Así que el apóstol Pablo le dio a Onésimo esta carta. Hace en ella un juego de palabras con el nombre de Onésimo, Onésimos. Quiere decir literalmente en griego provechoso o útil. Onésimo había sido un inútil en el pasado, pero ahora era útil. Verso 11. Ahora podría describir que no es Onésimo, solo de nombre, sino también de carácter. Puede que Filemón le perdiera por un tiempo para recuperar para siempre, allí en el verso 15, debe recibir no como esclavo, sino como hermano en Cristo, verso 16. Ahora es hijo del apóstol Pablo por la fe, y Filemón debe recibirle como recibiría al mismo apóstol Pablo. La emancipación, no dice Berkeley, así es que esta es la apelación del apóstol Pablo. Muchas personas se han sorprendido que el apóstol Pablo no dijera nada en esa carta en contra de la esclavitud. No la condena, ni siquiera le dice a Filemón que le dé la libertad a Onésimo, quiere que le reciba como a un esclavo. Hay algunos que han criticado al apóstol Pablo por no aprovechar la oportunidad para condenar la esclavitud sobre la que estaba construido el mundo antiguo, así nos dice Berkeley. Había razones para guardar silencio. La esclavitud era una parte integral del mundo antiguo. Toda la sociedad estaba construida sobre ella por años. Bien puede ser que el apóstol acepte la institución de la esclavitud porque entonces no se podía imaginar una sociedad sin ella. Además, si el cristianismo hubiera animado a los esclavos a rebelarse o a abandonar a sus amos, la única consecuencia privilegiada habría sido la tragedia. Cualquier revolución sería aplastada salvajemente, cualquier esclavo que se buscara la libertad sería castigado sin misericordia, y el cristianismo habría sentado cátedra de revolución y subversión. Dada la fe cristiana, era inevitable que al llegar la emancipación, pero el tiempo no estaba maduro, y el haber animado a los esclavos a esperarlo o a asirla habría producido más mal que bien, dice Berkeley. Hay ciertas cosas que no se puede obtener de pronto, que el mundo tendrá que esperar, dándole tiempo a la levadura para hacer su obra en la masa. La nueva relación, nos dice Berkeley. Lo que hizo el cristianismo fue introducir una nueva relación entre el hombre y hombre, la que se abolen todas las diferencias externas.
Los cristianos somos un cuerpo, judío, gentil, siervos o libre, dice 1 Corintios 12:13. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, varones o mujer, Gálatas 3:28. En Cristo no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, bárbaros ni escritas, esclavos ni libres, dice Colosenses 3:11. Fue como esclavo como se escapó Onésimo, y como esclavo como volvió, pero ya no era solo un esclavo, sino además un amado hermano en el Señor. Cuando entra en la vida una relación así, los grados y la casta dejan de importar. La referencia en India es mucho el problema de las castas. Los mismos nombres como esclavos y amos se convierten en irrelevantes. Si el amo trata al esclavo como Cristo, le habría tratado si el esclavo sirve al amo como servir a Cristo. Entonces no importa llamar al uno amo y al otro esclavo, porque se relaciona, no depende de ninguna clasificación humana, sino de que ambos están en Cristo. El cristianismo no ataca la esclavitud en sus primeros tiempos. El haberlo hecho habría sido desastre. Hizo para que eso introdujo una nueva relación en la que los grados humanos dejaran de importar. Se ha de notar que esta nueva relación no le dio nunca al esclavo la oportunidad de aprovecharse, le convertía en un esclavo mejor y más eficaz, porque ahora debía hacer las cosas de tal manera que se le pudiera ofrecer a Cristo, así nos dice Berkeley. Ni tampoco quería decir que el amo tuviera que ser suave y totalmente complacido, dispuesto a aceptar un trabajo malo hecho y de calidad inferior, sino quería decir que ya no trataría al esclavo como una cosa, sino como una persona y como un hermano en Cristo. Hay dos pasajes en los que el apóstol Pablo establece los deberes del esclavo y del amo, Efesios 6, verso 9, y Colosenses 3, 22, y Colosenses 4, 1. El apóstol Pablo los escribió cuando estaba preso en Roma, y es muy probable que fuera cuando Onésimo estaba con él, y que reflejan mucho de las largas conversaciones que el apóstol tuvo con el esclavo fugitivo que se había convertido a Cristo. Según este parece que Filemón es una carta privada enviada por el apóstol Pablo a Filemón cuando le devolvió a su esclavo fugitivo, y la escribió para exhortar a Filemón a recibir a Onésimo, no como recibiría un amo pagano a un esclavo fugitivo, sino como un cristiano recibe a otro. En el archivo, dice Berkeley, pasemos ahora a considerar la otra teoría sobre esta carta. Podemos empezar considerando el lugar de Arquipo. Se le menciona en Colosense y en Filemón. En Filemón se mandan saludos a Arquipo, nuestro compañero de milicia, en el versículo 2. Y ese título hace suponer que Arquipo era el pastor de la comunidad cristiana en cuestión. También se le menciona en Colosenses 4:17. Decirle a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Ahora bien, esa advertencia viene después de una serie completa de referencia muy definida, no a Golosa, sino a la Odisea, allí en Colosenses 4:3. Podría ser que el hecho de que aparezca entre pasajes relacionados a la Odisea implica que Arquipo fuera también de la Odisea. ¿Por qué había de recibir él este mensaje personal? Si estaba en Golosa, oiría la carta cuando se leyera, cuando todos los demás de allí. ¿Por qué había de enviarse esta advertencia personal? Sin duda es posible que la respuesta sea que no estaba en Golosa, sino en la Odisea. En ese caso, dice Berkeley, esto quiere decir que la casa de Filemón estaba en la Odisea y que Onésimo era un esclavo fugitivo laodicense.
Esto debe de querer decir que la carta a Filemón iba dirigida de hecho a la Odisea, y en ese caso la carta perdida de la Odisea que se menciona en Colosenses 4:16 no sería otra que la carta de Filemón. Esto resolvería varios problemas. Recordemos que en la sociedad antigua, con sus opiniones propias de la esclavitud, el apóstol Pablo asumía un riesgo considerable al devolver a Onésimo a su amo. Así que se puede opinar que Filemón no es realmente solo una carta personal, es verdaderamente que va dirigida a Filemón y a la iglesia que está en su casa, y además tenía que leer en Golosas. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Sabiendo el riesgo que asumía, al hacer volver a Onésimo, estaba movilizando a su favor la opinión de la iglesia tanto en la Odisea como en Golosas. La decisión acerca de Onésimo no se le podía dejar exclusivamente a Filemón, había de ser la decisión de toda la comunidad cristiana. Resulta que hay un pequeño pero importante detalle lingüístico que apoya esta teoría. En el verso 12, la versión Reina Valera hace escribir al apóstol Pablo que ha enviado de nuevo a Onésimo a Filemón. El verbo griego es anapempein. Este es el verbo que se usa regularmente con el sentido de referir un caso a alguien oficialmente para una decisión. El verso 12, dice Berkeley, debería traducir muy probablemente: elevo este caso a vuestra consideración para que lleguéis a una decisión. Es decir, no solamente a Filemón, sino también a la iglesia que se reunía en su casa. Hay muchas que decían a favor de esta teoría, solo tiene una dificultad. En Colosenses 4:9 se cita a Onésimo como uno de vosotros, lo que parece indicar que era de Colosenses. El profesor Godspell, que presenta esta teoría con tal ilusión y persuasión, arguye que Golosas, Hierpolis y la Odisea estaban tan próximas y formaban hasta el punto de una iglesia que se las podían considerar una comunidad, y que por tanto uno de vosotros no tenía que querer decir necesariamente que Onésimo fuera de Golosa, sino simplemente que venían de aquel grupo íntimamente relacionado. Si estábamos dispuestos a aceptar esto, se le elimina el último obstáculo a esta teoría. En la contribución de la historia, en los versículos 13 y 14, el apóstol Pablo deja muy claro que le habría gustado mucho seguir teniendo a Onésimo consigo. Yo habría estado encantado de quedarme para que él me pudiera servir como vuestro representante durante mi encarcelamiento por el Evangelio, pero he preferido no hacer nada sin tu consentimiento, para que tu habilidad no fuera por compromiso, sino por tu propia libre voluntad. La recuerda a Filemón que le debe su misma alma, verso 19, dice que con una gracia encantadora, déjeme que me aproveche yo ahora de ti un poco, verso 20, confiando en su obediencia te escribo, sabiendo que harás más de lo que yo te digo, verso 21. Se puede suponer que Filemón rechazaba tal solicitud. A la vista de un lenguaje así, podría él hacer otras cosas que devolver a Onésimo otra vez al apóstol Pablo con sus obediencias. El apóstol Pablo, y que llegó a ser un ayudante en la obra del Señor. En el avance, el obispo de Éfeso, cosa de 50 años, Ignacio de Antioquía, uno de los grandes mártires cristianos, es conducido a Roma para ser ejecutado. En su viaje escribía cartas que se han conservado a la iglesia de Asia Menor, según dice Berkeley. Se detiene en Esmirna, desde donde escribe a la iglesia de Éfeso, y en el primer capítulo de esa carta tiene mucho que decir acerca de las maravilloso obispo de Éfeso. ¿Y cómo se llamaba aquel obispo? Onésimo.
Ignacio hace exactamente el mismo juego de palabras que había hecho el apóstol Pablo. Es Onésimo, no solo de nombre, sino también de naturaleza, hombre provechoso para Cristo. Bien puede ser que el esclavo fugitivo llegara a ser, como el paso de los años, el gran obispo de Éfeso. Hasta aquí quedamos la introducción del libro de Filemón. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, ante tu altar, nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo Melo, su familia, congregación, su liderazgo allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales, inclusive económicos, que estén tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina en nuestro país. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura, capacítenos en tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno, por cada familia pastoral, de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Eterno por su matrimonio, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministros y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país.
también por los diferentes emigrantes de lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos que hay guerras y los países circundantes, resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo hay en África y otros países que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor. Esto pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe, que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desérticos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas. Sabemos que obrarás a favor. Pedimos por las editoriales Sociedad Bíblica Trinitaria que están adecuando las escrituras a diferentes idiomas, etnias en el mundo. Proveas de recursos económicos y capacites a los misioneros voluntarios para traducir la escritura al lenguaje étnico para este fin. Gracias, Señor amado. Padre, te pedimos también por nuestra congregación, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizarán por el MED en el futuro. Provea de medios económicos y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios. Primero, arreglar nuestro lugar físico, cubriendo todos los gastos. Segundo, la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misiones en nuestro interior profundo en el futuro. Tercero, abre puertas, accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia, voluntad y soberanía. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostienes como viendo al invisible, así nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra dictada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, sobrinos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.net. Para más información, Iruy, Iglesia Reformada Uruguay @gmail.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 4843. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor
Daniel Batista.